Las creencias adventistas son principios basados en la Biblia que revelan el amor de Dios y su plan para la humanidad. Esto es, En esto creemos. Bienvenidos, queridos amigos, a esta serie de estudios de la Palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie En esto creemos. Hoy abordaremos un tema muy importante y profundo. Por eso quiero invitarte para que puedas estar muy atento, concentrado, porque la Palabra de Dios continuará hablándonos en este estudio maravilloso que nos acerca a la salvación, nos prepara para estar más cerca de Dios y prepararnos para su reino. Por esa razón, hoy tenemos también un invitado muy especial. El pastor Henry Beltrán, líder de nuestra iglesia en Colombia, está con nosotros para ayudarnos a desarrollar esta temática. Pastor Henry, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Pastor Ludwig, qué alegría saludarlo. Felicitaciones por el desarrollo de esta linda iniciativa y un saludo especial para ti que está allí siguiendo este lindo programa. Muy bien, la palabra de Dios nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas. Es uno de los requisitos especiales que todo creyente debe desarrollar, pero es imposible que amemos a alguien que no conocemos. Y por eso vamos en este momento, a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos, Pastor Henry, conocer a Dios? ¿Qué perspectiva podemos encontrar bíblica? Porque hay muchas perspectivas filosóficas, religiosas. El mundo tiene muchas formas de ver a Dios. Pero ¿cómo podemos, Pastor Henry, a la luz de la palabra de Dios, conocer a Dios para entonces poder amarlo? El conocer a Dios es un tema bastante amplio. En contraste con la visión bíblica, algunas filosofías y religiones abordan el conocimiento de Dios de maneras muy diferentes. En primer lugar, digamos que el deísmo sostiene que Dios creó el mundo, pero luego se distanció de él. Según esta visión, el conocimiento de Dios debe ser alcanzado solo a través de la razón humana, no por una revelación especial ni una relación personal con Él. En esta perspectiva del deísmo, Dios es visto como un relojero, quizás, que puso en marcha el universo y luego se desapareció. Pero también hay otra corriente de pensamiento, que es el panteísmo. Y el panteísmo presenta a Dios en una entidad separada del universo, sino que todo en la creación es divino. Por lo tanto, el panteísmo nos presenta el conocimiento de Dios y dice que se obtiene a través de una conciencia de la divinidad presente en todas las cosas. Es decir, en esta visión no hay una distinción clara entre el creador y lo creado. Pero en tercer lugar está el politeísmo y las religiones politeístas, Pastor Ludwig. Creemos, y así lo menciona la historia, que ellos piensan que hay múltiples dioses. Entre ellos se destacan los egipcios. Tenían una religión politeísta. Creían en el río, creían en diferentes rituales, sacrificios y prácticas religiosas específicas. Por lo tanto, a través de la ciencia, el hombre ha desarrollado diferentes corrientes de pensamiento para desarrollar el tema de cómo conocer a Dios. Pero tú y yo, que seguimos las Sagradas Escrituras, aquí encontramos cómo conocerlo a Él, y no solamente a través de la Biblia, sino a través de la naturaleza. Se refleja el inmenso amor de Dios para con cada uno de nosotros, sus hijos. Los seres humanos, Pastor Henry, estamos limitados. No tenemos la capacidad innata de conocer a Dios. Conocer a Dios supera nuestra capacidad. Estuvimos estudiando en la creencia número 1 que la revelación general y la revelación especial son las formas como Dios se ha autorrevelado en las Sagradas Escrituras para que el ser humano pueda comprenderlo. Pastor Henry, ¿cuáles serían los 2 libros de texto, o por lo menos los 2 libros que nos ayudarían a conocer a Dios y realmente tener evidencias de que Él existe? Porque hoy el mundo secular cuestiona la existencia de Dios, pero Dios se autorreveló a través de la Escritura. Pastor, ¿cuáles son esos 2 libros, Pastor, y cómo podemos respaldar esto bíblicamente? Estos 2 libros
El primero es la creación, la naturaleza. Es importante saber que ella es un testimonio evidente de la existencia de un creador. Todo lo que existe en el universo refleja un orden, refleja la belleza y la complejidad de un diseño intencional. Querido amigo que sigue y está allí viendo este programa, ¿te has preguntado alguna vez todo lo que está a tu alrededor cuando sale a dar un paseo un fin de semana con tu familia y contempla el cielo, contempla los árboles, contempla el césped, los pajaritos, la naturaleza? El ser humano, al observar el mundo natural, puede percibir la obra creadora de Dios. Por lo tanto, este libro, La naturaleza, está disponible para todas las personas, independientemente de su fe o su conocimiento, ya que todo el mundo puede observar la naturaleza. El rey David, en el Salmo capítulo 19, los versículos 1 y 2, dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es entonces importante saber que el segundo libro que tenemos es la palabra de Dios, la Biblia, que la tengo aquí en mi mano. La Biblia, la Escritura, es el medio a través del cual Dios se ha revelado de forma explícita y personal a la humanidad. En la Biblia se narran los actos de Dios en la historia, desde la creación hasta la obra de la redención a través de Jesucristo. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Estos son entonces los dos libros, la naturaleza y la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Así es, pastor. Y qué importante es, querido amigo, esta creencia número 2. La palabra de Dios dice que la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso es tan importante que desarrollemos este estudio, que tú puedas abrir tu corazón y tu capacidad intelectual para recibir lo que Dios tiene para ti. Está en juego tu eternidad. Esto no es solamente un conocimiento intelectual, tiene que ver con tu salvación, con tu eternidad. Si conoces a Dios, vas a poder prepararte para el reino de los cielos. Pastor Henry, hay una palabra bien interesante que es el título de esta creencia, la deidad. ¿Cómo podemos nosotros encontrar esta expresión en la Biblia? Y hay algo bien profundo. Por eso tenemos un invitado muy especial. Hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Biblia nos genera o ha generado muchos desafíos teológicos. Pero, pastor, ¿hay evidencia bíblica también de la existencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Escritura? En primer lugar, permítame decirle que la palabra Trinidad no aparece en las Sagradas Escrituras y ha sido un tema de debate teológico y son muchas las personas que han sido confundidas porque algunos creen que nuestra base teológica está basada en tres cabezas, en la creencia quizás de los romanos, de los griegos, del panteón en aquella época, y esto siembra dudas en muchas personas. Pero permítame decirle, querido pastor Ludwig y apreciado amigo que está allí, Juan Wesley, en cierta oportunidad, refiriéndose a este tema, dijo lo siguiente: muéstrame una lombriz que crea en Dios, y yo te mostraré a un hombre que crea en la Trinidad. Las lombrices existen, pero ellas no tienen uso de razón. Pero nosotros, los seres humanos, que tenemos conocimiento y, como ya lo dijimos, podemos contemplar la naturaleza y las Sagradas Escrituras, al responder y creer en la Trinidad debemos hacerlo por la fe. La fe. Aunque son tres personas distintas, las tres comparten una sola naturaleza divina. Esto no significa que sean personas
que están allí solamente para crear dudas. Este término común utilizado para describir esta realidad es Trinidad, que se refiere a la unidad de Dios en 3 personas. Miremos algunos textos. Mateo capítulo 28, el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos dicen, no, ese texto no está en la Biblia, eso fue añadido. Bueno, permítame decirle que en mi Biblia está y la Biblia lo menciona. Segunda de Corintios capítulo 13, el versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo. Óigase bien, Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y un texto más, Juan capítulo 14, el versículo 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y cuál es el nombre de ese otro consolador? El Espíritu de verdad. Por lo tanto, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos en un solo propósito: la salvación de los seres humanos. Así es, Pastor Henry. Es importante, querido amigo, que podamos recordar que la Biblia, la revelación de Dios, no está escrita para explicar la existencia de Dios, la da por sentado. Y es importante que, como lo decía el Pastor Henry, la fe juega un papel fundamental, no solamente en la creencia de Dios y en su existencia, sino en cualquier área de la vida. Se requiere creer en cosas que no hemos visto. De hecho, es importante que entendamos que la palabra de Dios nos revela la existencia de Dios. Pastor Henry, hay una palabra interesante que tiene que ver con la pluralidad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros evidenciar bíblicamente? El Antiguo Testamento menciona algunas expresiones, Pastor Henry, cuando el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí hay un concepto de pluralidad. También cuando estaba la Torre de Babel: descendamos pues y confundamos las lenguas. Hay expresiones que aparecen en el Antiguo Testamento, pero Pastor, ¿qué otros textos bíblicos o cómo podemos explicar esa pluralidad de Dios representada en el Padre, Hijo y Espíritu Santo en una misma esencia divina? Cuando Dios fue a crear este universo, dice las Sagradas Escrituras, hagamos. La visión bíblica no se trata de 3 dioses separados, sino de un solo Dios en 3 personas distintas, pero unidas en esencia, propósito y naturaleza. Usted dice que miremos algunos textos. Vamos a mirar algunos de ellos. Y vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4. Describe las Sagradas Escrituras que el Señor dijo: escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora miremos el Nuevo Testamento. Juan capítulo 10, el versículo 30. Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Ahora otro texto más, Juan capítulo 14, el versículo 11. Creo que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Ahí está la pluralidad. 3 personas en un propósito de restaurar al hombre y de poderle brindar la salvación para que cuando el Señor Jesús regrese, pues haya seres humanos que lo acepten, lo hayan aceptado y puedan ser salvos. Muy bien, Pastor. Aquí hay algo importante. Yo creo que hemos desarrollado este tema de una manera muy especial, procurando acercarnos a esa maravillosa revelación bíblica que nos aclara el panorama y podemos comprender mejor la deidad. Pero ahora yo quisiera que lográramos comprender algo. Es importante entender que la deidad está unida en un propósito especial. Y aquí viene una buena noticia, porque queremos recordarte que cada creencia trae una buena noticia para ti. Y hoy, a través de esta maravillosa enseñanza, podemos recordar que la deidad está al tanto de ti, que estás allí detrás de la cámara.
Esto no tiene que ver solo con un conocimiento académico, intelectual. Se han escrito libros y materiales, pero Dios tiene un propósito de salvación. Le pertenecemos a Dios, Pastor Henry, por creación, por redención. Prepara planes Dios para la humanidad y toda la deidad está al tanto. Pastor, ¿cómo podemos mostrar bíblicamente que la deidad está en la creación, en la redención y en el juicio? Y esto tiene que ver con nosotros hoy, en este año que estamos cursando. Es importante saber que hay textos que trascienden en las Sagradas Escrituras y nos ayudan a cada uno de nosotros a mirar estos aspectos. La teología basada en las Sagradas Escrituras, el estudio de la palabra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban allí, y vean lo importante desde la fundación de este mundo. Y miremos algunos textos para que podamos nosotros ver a la luz de las Sagradas Escrituras. En la creación vemos lo importante en Génesis capítulo 1, los versículos 1 al 3, dice allí que Dios es quien crea los cielos y la tierra. Y en ese relato fundamental, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la interpretación, el Padre entonces está presente y dirige la creación. Y Dios allí en Juan capítulo 1, los versículos del 1 al 3, describen las Sagradas Escrituras que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, el Señor Jesucristo, y el Dios Espíritu Santo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este pasaje, Pastor Ludwig, subraya la participación activa de Jesús en la creación. Pero miremos un poquitico, porque no falta quien diga, sí, está bien, Dios creó y Jesús estaba allí presente, pero el Espíritu Santo, ¿de dónde sacan ellos que el Espíritu Santo estaba presente? Describe las Sagradas Escrituras y vamos entonces, porque ella es la que debe hablarnos a cada uno de nosotros. En Génesis capítulo 1, el versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Vean lo importante. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y vean, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Querido amigo, apreciado televidente que está allí, la revelación de la palabra de Dios es clara. Y como usted lo decía, Pastor Ludwig, todo esto es en el amor que Dios tiene para con nosotros los seres humanos. Por lo tanto, esta creencia de la deidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque nuestra mente finita no lo pueda entender, ¿cómo es esto posible? Que los tres son una sola persona en un solo propósito, la salvación de cada uno de nosotros. Pastor, en la creación es evidente, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como usted menciona. En el plan de redención, San Juan 3:16 también nos dice que allí estaba el Señor entregando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pastor, ¿cómo pudiéramos puntualizar que también la deidad estuvo activa entonces para ir cerrando nuestro programa de hoy en la redención y en el juicio, que son las cosas que tienen que ver contigo y conmigo hoy en este momento? La redención de la humanidad también es una obra conjunta de la deidad. En el sacrificio de Cristo, los tres estuvieron allí involucrados en el plan de la salvación. Dios Padre, el Padre es quien envía al Hijo para la salvación de la humanidad. Como usted lo mencionaba en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí estaba el Padre. Pero Dios Hijo, el Hijo Jesucristo, es el que se encarna, vive una vida sin pecado y muere en la cruz por la humanidad, tomando sobre él el castigo por los pecados del mundo. Este sacrificio
Este sacrificio es central en la doctrina que cada uno de nosotros debemos extraer de la palabra de Dios. Porque Efesios capítulo 1, el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y finalmente el Dios Espíritu Santo es quien aplica la obra de la salvación en la vida de los creyentes. Juan capítulo 14, el versículo 26 describe, Jesús dice que el Espíritu Santo será enviado para enseñar, para recordar a los creyentes las palabras de Jesús. Y en Romanos capítulo 8, el versículo 11 nos dice que el Espíritu Santo resucita a los muertos dando testimonio del poder de la redención. En conclusión, la redención es una obra corporativa, Pastor Ludwig, entre los tres miembros de la deidad. El Padre envía al Hijo, el Hijo se sacrifica por los pecados de la humanidad y el Espíritu Santo aplica esta salvación en los corazones de nosotros los creyentes. Pastor Henry, el Padre entrega el juicio al Hijo, porque ahora los tres también están involucrados, están en la creación, están en la redención y ahora en el juicio, que es el desenlace final de esta historia. El Padre le entrega el juicio al Hijo, como lo dice la palabra, pero ¿qué texto bíblico, pastor, puede respaldarnos que también el Hijo y el Espíritu Santo están participando del juicio que finalmente vendrá sobre la tierra? Juan capítulo 5, el versículo 22 nos recuerda perfectamente algo trascendental para responder su inquietud. Y las Sagradas Escrituras dicen, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Esta es una gran noticia porque Jesús es nuestro abogado. El Hijo es quien llevará a cabo el juicio final, así lo describe también Mateo 25, los versículos 31 y 32. Jesús mismo habla del juicio final, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, miren, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Aquí el Hijo es quien ejecutará el juicio final sobre la humanidad. Pastor Ludwig, cuando escuchamos esa palabra de juicio de una vez nos da temor, porque soy pecador. Y querido televidente, apreciado amigo, quien está allí escuchando esta revelación de la palabra de Dios, te consideras que has fallado y dices, voy a perder el juicio, pero hay una garantía. Jesús es tu intercesor, mi intercesor, y Él, si confesamos nuestros pecados, nos perdonará. Amén, pastor. Qué maravillosa buena noticia hemos recibido hoy. Dios está obrando en nuestro corazón y preparándonos para darnos la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación, en la redención, en el juicio, durante toda la historia de la humanidad, ha estado allí al control. Por eso queremos invitarte, amigo, a que sigas abriendo tu corazón a la palabra de Dios. Prepárate para el reino de Dios. Si tú estás escuchando esto por primera vez, te invitamos a que puedas escribirnos si deseas recibir más información. Te invitamos a que sigas participando de este material y puedas preparar tu corazón para el reino de Dios. Pastor Henry, muchas gracias. Quisiera que nos diera una última palabra para las personas que están conectadas en esta serie, En Esto Creemos. Esta es una gran serie. En esto creemos. ¿Tienes dudas? ¿Escuchas muchas voces respecto a Dios? No te dejes llevar por lo que las personas dicen. Déjate llevar por la palabra de Dios y allí encontrarás el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga. Te invitamos a que sigas nuestra serie con la creencia número 3, Dios el Padre, y puedas encontrarlo en diferentes sitios, todo el desarrollo de esta serie En Esto Creemos. Que Dios te bendiga. Esto es En Esto Creemos.